donde, si no, usted sabe muy bien, Sexto Sentido, martes, medianoche y otros días también, o sea que nos vemos permanentemente. Yo siempre digo Sexto Sentido porque hoy entender la realidad mundial solo con 5 sentidos, sabemos que no alcanza, ni 6 alcanza, sino que me lo diga mi invitado de hoy, que es uno de los más prestigiosos tributaristas de la Argentina, se llama Ricardo Paulina, socio de Lissique Lidbing. Ricardo, gracias por estar acá en Sexto Sentido. Al contrario, muchas gracias a vos por invitarme. 5 no alcanzan, ¿no? ¿Tengo razón? No alcanzan. No alcanzan 5. Para entender todo este mundo, no solamente desde la óptica fiscal, imagínate todas las demás problemáticas que hay, claro, sociales, económicas. Es decir, solo, mira, desde la óptica fiscal, nada más, no alcanzan, imaginemos todo lo demás, no necesitamos 10, 15, pero bueno, vamos a hablar de esto que en general la mayoría de la gente no entiende, la mayoría de la gente dice, ¿cómo puede ser? Qué materia tan complicada, y la mayoría de la gente dice, no me gusta pagar impuestos, aquí y en la China. Eso ¿No? Es la verdad. Es muy cierto, bueno, pero es muy cierto, esto viene desde, si querés, desde la época feudal. Bueno, claro. El señor feudal, digamos, para protección, que cobraba en especies, en alimentos, después tenía su moneda, etcétera. Pero la realidad es que hay que pagar por servicios. Y a nadie le gusta pagar menos por servicios que no recibe. Pero esto viene desde la antigüedad. Y digamos, el origen de los impuestos, ¿en qué se basa? ¿O de dónde viene? De un poder coercitivo que tiene el Estado. Entonces, claro, si partimos desde esa situación, como te lo imponen, es obligatorio, no tenés derecho a quejarte, sí, digamos, cuando hay violación de algunas garantías constitucionales, pero desde que viene impuesto por el poder coercitivo del Estado, a nadie le va a gustar pagar. Es verdad, es cierto, desde el punto de vista, digamos, de lo que es la génesis y cómo pega en la psicología humana, pero lo cierto también, Ricardo, convengamos que sin ir a posturas extremas de algunos que dicen de repente, bueno, la verdad que el Estado tendría que ser un porotito chiquito y casi nada, no cobrar por nada, y otros que obviamente consideran que el Estado debe ser abarcativo y meterse en toda en la vida, hasta la vida diaria, en los más pequeños detalles. Hay un intermedio en donde obviamente un Estado para existir, para financiarse, necesita cobrar impuestos. Es de lógica, ¿no? Si no, no habría Estado. Sí, obviamente. O sea, yendo a las teorías más modernas hoy, digamos, hay diversos autores que están hablando de cómo va a continuar el mundo, ¿no? Y entonces se está hablando de un derecho de subsistencia que todos los estados van a tener que dar a sus ciudadanos a futuro. Sí. Eso obviamente va a tener que salir del Estado y de los recursos que obtenga el Estado de las actividades económicas y de sus ciudadanos. Pero, digamos, ¿hacia dónde va el capitalismo? ¿Hacia dónde va el mundo? Digamos, con la robótica, inteligencia artificial, etcétera, va a haber muchos puestos de trabajo que se reformularán, pero habrá también en toda esa transición, que hoy los ritmos son mucho más vertiginosos, digamos, hay por ahí muchos sectores sociales que quedan marginados, y entonces por eso se habla de un derecho universal de la persona que nazca, que tenga un derecho para subsistir, ¿no? ¿Te referís al ejemplo de Finlandia? Porque en Finlandia creo que hay un sistema de estas características que lo pusieron en vigencia, no me acuerdo si hace 2 o 3 años, pero no mucho más que eso, pero lo estaban interrumpiendo este año, porque no ha sido eficiente. Ha tenido un montón de, digamos, de consecuencias no queridas. Exacto. Y es muy interesante, es un tema muy interesante. Lástima que no vinieron a consultar acá antes de implementar ese programa. Las consecuencias se ven bastantes. Pero lo que pasa es que se pone en práctica en un país con una economía fuerte, en un país que no es de izquierda, no es un país socialista, es un país capitalista, donde los impuestos se pagan y con tasas de las más elevadas del mundo. Entonces, crear este régimen donde todo el sistema va hacia otro destino, hacia otro camino, es difícil, pero es cierto, implementaron un régimen donde se daba un derecho, digamos, mínima, una pensión, llamémosla, pero desde que los chicos comenzaban a la escuela primaria, con la obligación de estudiar, de que los padres los lleven a estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que esto, digamos, empezó a fallar, la gente empezó a descansar y a vivir sobre ese subsidio, que entonces motivó su extinción. Digamos. Además, que interesante, porque con el tema impuestos siempre pasa, digo, tiene que ver con la naturaleza humana, más allá del país del que se trate. También ocurre, porque uno lo ve mucho, Ricardo, ni hablemos, bueno, vos que sos especialista en esto, digamos, el que paga muchos impuestos
y está, digamos, en blanco y trabaja, por supuesto, es como que le da bronca cuando a otro ciudadano lo eximen, ¿no? Aunque sea Sí. por situaciones como de carencia, en especial cuando son situaciones de carencia que no tienen un tiempo limitado, ¿no? No es que le estoy diciendo, bueno, yo te doy, te eximo de un impuesto, como ocurre con los subsidios, Sí. y durante 6 meses, 7 meses, no sé, lo que sea, 1 año, 3. Pero al no estar limitado, se siente como una injusticia del otro lado a veces. Las injusticias son de las más diversas. A ver, cuando vos pagás un impuesto y ves que la plata no te vuelve de ningún lugar, Claro. cuando vos tenés que transitar en las rutas, o sea, saquemos de lado el tema político, ¿no es cierto? Pero si vos pagás tus impuestos y después te querés trasladar y no hay infraestructura, no tenés servicio, para ir a hacer un trámite en el Estado tenés que hacer una cola de 2 horas, tenés que pedirte permiso en el trabajo. Entonces esas cosas son las que generan, digamos, el rechazo al pago de los impuestos. O ni hablar de cuando por ahí no tenés programas de salud adecuados, no tenés justicia. O sea, si vos te pones a pensar, los servicios básicos que debería dar el Estado, salud, educación, justicia, son cosas que no pueden fallar en ningún sistema, en un Estado, digamos, que tenga un sistema tributario, digamos, porque vos creás un Estado. El Estado se crea y tiene que determinar cuáles son los servicios básicos que va a prestar, y entonces para poder prestar esos servicios tiene que recaudar impuestos. Entonces el sistema tributario se crea en función a los servicios y a lo que va a hacer ese Estado. Claro. ¿Tá? Y cuando el ciudadano se siente frustrado, cuando ve que el pacto no está cumplido de los dos lados, entonces ahí es donde dice, ¿yo por qué tengo que pagar tantos impuestos? En la Argentina, vamos a nuestro país. Ajá, bien. Seguimos siendo uno de los de mayor presión tributaria del mundo, ¿no? No solamente a nivel mundial, a nivel latinoamericano seguimos liderando la tabla. Y eso que se han empezado, en la última reforma tributaria, se han recortado algunos impuestos. ¿Cómo ves en general? Sé que es un tema larguísimo, pero si podés dar algunas pinceladas. ¿Cómo ves el sistema tributario argentino en relación a Yo creo que costos y beneficios? Primero lo que uno tiene que mirar es de dónde venimos. Y la realidad es que en la Argentina hace 30 años que no existía una reforma tributaria. O sea, increíble. O sea, increíble, pero ¿por qué resulta increíble? Porque en 30 años cambió absolutamente todo, las necesidades del Estado de prestar servicios, de infraestructura, todo cambió. Y la verdad que no haber cambiado esos impuestos durante los últimos 30 años y haber visto que en estos últimos 30 años la relación del trabajo, capital se fue deteriorando, porque cada vez tenemos más gente en la calle, y no haber percatado o no haber tomado los recaudos necesarios para eso, para evitar eso, sino que al contrario, se fue sumando y sumando y sumando presión tributaria, y a medida que vos sumás más presión tributaria, ¿cuál es la contrapartida? No vas a lograr que nadie del otro lado diga, voy a invertir acá, si me están cambiando las reglas del juego, si cada vez tengo más impuestos. ¿Dónde elijo? ¿Dónde voy a invertir? El capital, el dinero, no tiene amor. Ese va donde mejor lo tratan. Entonces, lo cual es lógico, ¿no? Sí, entonces donde mejor me tratan es donde voy a decidir invertir. A ver, si yo tengo que sacar petróleo, no voy a ir a invertir en Uruguay, digamos, y si tengo minería, bueno, puedo ir a Argentina, puedo ir a Chile. ¿Y dónde me tratan mejor? ¿En Argentina, que me están cambiando los impuestos en los últimos 30 años? ¿Qué es lo que fue pasando? Y se fueron aumentando, de acuerdo a las necesidades de caja del gobierno de turno. Esto fue lo que sucedió. Sí. Por eso no se pensó, necesito más plata, más impuestos. Necesito más plata, te aumento la alícuota. Y así sucesivamente. Entonces las empresas, ¿qué pasan? Se van mudando, se van cambiando de lugar. Y la consecuencia de eso, ¿qué es? La gente no encuentra trabajo, tenés que darle subsidio. ¿Cómo le das subsidio? Y tengo que aumentar más la recaudación, más impuestos. Es un círculo vicioso en el cual nos hemos metido, que pareciera que el camino que se está dando es el correcto. Es justamente el de bajar esta presión tributaria y hacer que la Argentina sea más atractiva para los inversores extranjeros, y que entonces se creen puestos de trabajo. Para eso se necesita tiempo, se necesita seguridad jurídica, garantizar al inversor que las políticas económicas van a durar, que la política tributaria se van a mantener en el tiempo. Y me parece una cosa, Ricardo, a ver cómo vos lo ves, ¿no? El concepto un poco de, este concepto demagógico el oportunismo político, que hace que se diga
por ejemplo, hemos escuchado en Argentina un montón de veces gente que dice, no, las empresas tienen que pagar más impuestos. Las empresas pagan enormidad de impuestos, enormidad de impuestos. Cuando vos ahogás una empresa, ahogás los puestos de trabajo, porque lo primero que hace el empresario, aunque sea, estoy hablando de una, además los que más lo sufren son los chiquitos. Son las pymes. No son las multinacionales, No, digamos. las pymes son las que más lo sufren, exactamente, porque las multinacionales tienen negocios en todos lados del mundo. Y a lo espaldas mejor, financieras para poder... pero a lo mejor el negocio en la Argentina es un granito de arena en todo su negocio mundial. Entonces, bueno, no invierto acá, mantengo lo que tengo. Y exacto. Si no invierte, no hay más trabajo para la gente. Entonces, el que más sufre las consecuencias de todo esto, obviamente, es el empresario pyme, la empresa chica, que es justamente la que más fuentes de trabajo da. Sí, sí, No, sí. no. Pero es, yo sé que de esto me hacen enseñar, yo sé que tengo que hacer un suspirito. A esta hora de la noche hago, Ajá. cortes sin un suspirito, 30 segundos. Este es un tema, Ricardo, donde yo una y mil veces digo, lo escuchamos mucho, pero a veces quienes deben, desde el lado político, no utilizar demagogia, hacen que los lavados de cabeza sean importantes, ¿no? Explican que en realidad es injusto que se le bajen los impuestos a las empresas. Eso lo insisto mucho porque es una locura. Es realmente, a ver, cuando el país está en una situación delicada como la que hoy tenemos una situación económica complicada, donde, digamos, lo que se avisora a futuro es recesión, digamos, con lo cual van a peligrar las fuentes de trabajo, y lo que uno espera en circunstancias así es tener unos dirigentes políticos que estén a la altura de las circunstancias. Y la verdad que no. Yo, digamos, leía el fin de semana cuando ya, digamos, un político conocido estaba hablando de que se viene otra vez el 2001. Realmente yo pediría que por favor un poco de coherencia a todos y que todos aporten, más allá de que alguien tiene la obligación de gobernar y los demás tienen la obligación de ser oposición, digamos, para corregir y balancear las situaciones que se dan en el ámbito político, pero lo que uno espera es que contribuyan al país, no que lo destrocen al país. Y en este sentido tiene que haber aportes de ideas, tiene que haber apoyo, no estar peleándose quién no, yo no quiero hacer ajustes y yo no tengo déficit. Bueno, no tenés déficit y a ver cómo estás tratando a tus empresas. Yo puedo hacer un listado de las provincias argentinas que maltratan a sus empresas, porque la carga tributaria que le imponen no es razonable. No es razonable y no les permiten ser competitivas a las pymes en el exterior. Eso, en el próximo, mira, justo, en el próximo bloque quiero que me cuentes un poquito cómo está también, acá en la Argentina todavía tenemos un entramado de impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales, tasas municipales, Sí. que hace que todo sea una cascada de impuestos, donde todo se complejiza profundamente, pero fundamentalmente hacen que haya algunos, por ejemplo, productos que tienen unos 60% de carga impositiva. Explícame un poquito todo esto. Por favor, Ricardo, el próximo bloque. ¿Dale? ¿Cómo no? Bueno, un placer acá charlando con Ricardo, explicando él todo bien. ¿Cómo es este entramado, como decía el bloque anterior, de tantos impuestos nacionales, municipales, tasas? Obviamente tenemos un país federal, entonces como país federal cada provincia tiene su autonomía, dentro de cada provincia cada municipio tiene su autonomía y también la tiene el Estado Nacional, de algunas formas con algunas facultades delegadas. Lo cierto es que vos tenés impuestos nacionales, impuestos provinciales y tasas municipales. Y lo que vos tenés, o lo que se ha firmado ahora recientemente el gobierno, que debería ser un sendero que debería profundizarse, pero tiene que haber un sistema de premios y castigos. Porque en la Argentina, si no hay premios y castigos, no funciona nada. De hecho, en el 2001 se había hecho un pacto fiscal 1, el pacto en la década del 90. Y el pacto fiscal 1 allá quedó como
como digamos, lamentablemente ha sido una ley que ha sido maltratada, por no decir violada, porque es un término muy duro, ¿no es cierto? Pero la realidad es esa, y los fallos de la Corte Suprema recientemente respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, que funcionó como una aduana en cada una de las provincias, lo declaró inconstitucional la Corte, sí. O sea que esto es un reconocimiento y es bueno que así sea. Digo, pero, a ver, impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entonces, mientras vos tenés impuestos nacionales, ¿qué es lo que pasa? Los impuestos provinciales no pueden ser similares. Es decir, vos tenés un impuesto a las ganancias nacional, no puede haber un impuesto a las ganancias provinciales. Claro. Tenés impuesto al valor agregado nacional, pero sí puede existir un impuesto sobre los ingresos brutos. Porque si bien utiliza la misma base, el impuesto es distinto, se liquida de otra manera. ¿Qué es lo que pasa con estos impuestos? Yo creo que tenemos impuestos que son buenos, son saludables, aunque algunos deberían tener una tasa mucho más, digamos, más onerosa en cuanto al impuesto a las ganancias por ahí para las empresas, y no tasas tan altas como, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, vos tenés una tasa del 21%, solo nos supera Uruguay con una tasa del 22%, y esto está impactando en los alimentos. Pero también es un impuesto de mayor recaudación, que para el Estado bajar 1 o 2 puntos implica un cambio en la recaudación muy significativo. Pero este impuesto tiene algo bueno, que es que impacta, bueno, digamos, para el sistema tributario en general, porque impacta en el consumidor final. Si vos me decís, Ricardo, ¿cómo esto puede ser bueno si impacta en el consumidor final? Todos los impuestos los pagan los consumidores. Todos. Pero lo que quiero decir es, en cada una de las etapas de fabricación de cualquier tipo de producto, el impuesto al valor agregado no integra el costo. Se va agregando, en la etapa siguiente lo toma como un crédito, adiciona el suyo y se va trasladando. No va siendo un sistema acumulativo dentro del costo. Clarísimo. Y ahora, sacando los impuestos nacionales, nos vamos a los impuestos provinciales, y es acá donde nosotros tenemos un grave problema. Porque tenemos impuestos que son nocivos para la salud del país. Impuestos sobre los ingresos brutos. Las tasas municipales. Que es no sé cómo describirlo, pero es realmente una voracidad. Han mostrado estos últimos años una voracidad fiscal descomunal. Y han perdido, digamos, o han utilizado un imaginario para crear tasas con distintos nombres, tasa de publicidad, seguridad, higiene, que nunca ves higiene ni seguridad en ningún lugar, tasas por espacio de uso público, por uso del espacio aéreo, de las que puedas imaginar. O sea, el ingenio argentino es importante, para cobrar impuestos, pero ahora cuando llega el momento de reducirlos no se nota. ¿Por qué digo que esto es un impuesto nocivo para el país? El impuesto sobre los ingresos brutos se cobra en cada una de las etapas de producción. Es acumulativo. Acumulativo. Claro. Suponete una mesa, ¿qué es lo que pasa? La planta, la persona que hace la forestación, cuando vende esa planta, primero cuando compró los fertilizantes, compró la planta, ya pagó ingresos brutos, lo tiene dentro de su costo. Cuando va a vender la planta, paga ingresos brutos. Cuando después va al aserradero, lo corta, el aserradero vuelve a vender, vende ingresos brutos. Nunca es crédito en la etapa siguiente, siempre va sumando a la bolsa, Entonces vos llegás con la mesa o una silla en tu casa que tiene toda esa incidencia. Cuanto más procesos tenga la etapa de producción de llegar al consumidor final, porque después suma el flete, por ejemplo. Claro, lógico. Suma todo eso. Entonces vos tenés un impacto de un impuesto que es brutal. Mucho más, llega en algunos casos a tener más impacto que el impuesto al valor agregado, que es del 21%. Es decir, eso es lo que se conoce, Ricardo, lamentablemente como el famoso costo argentino. Esto es parte. Una de las partes más importantes del costo argentino. Después podrás tener costos argentinos, no sé, en un trámite, en un crédito hipotecario, en un crédito bancario, que tenés las comisiones, al trabajo, tarjetas de crédito, las comisiones. Eso también es parte del costo argentino, pero si querés, empecemos por lo grande, las cosas importantes. Después tenés las cosas que son más chicas, que hacen a la economía y hacen al costo, tasas portuarias, enorme cantidad de comisiones que inclusive incrementan todo este costo. Entonces, el impuesto sobre los ingresos brutos es acumulativo, piramidal y nocivo. Esa empresa pyme que terminó fabricando la silla no la puede exportar a ningún país. ¿Por qué?
porque dentro de ese precio están metidos todos los impuestos en las distintas etapas que te comenté anteriormente. Y ni hablemos de que también hay tasas municipales en esos procesos productivos. Entonces tiene todo metido dentro del costo, entonces vos tenés una silla producida sin irnos a China, digamos, sin irnos a China para que no cuestionen. Sí. Vamos a Uruguay, vamos a Chile, vamos a Brasil. Mucho más barata. Comparás la silla y vas a tener que... ¿Por qué? Porque no tienen impuestos adentro metidos. Ahora, uno debería pensar como consumidor que con todo este nivel de entramado impositivo, la Argentina debería ser, no solamente a nivel nacional, sino provincial y municipal, un país riquísimo, donde cada provincia y cada municipio de cada provincia de la Argentina debiera tener superávit. Pues si vos tenés tanta cantidad de impuestos y además... cosa que no ocurre, digo, es exactamente al revés. La mayoría son deficitarios. Hay algo, ahí en la ecuación hay algo que no cierra. Y la ecuación no cierra ¿por qué? Porque, a ver, ¿quiénes producen riqueza? ¿El Estado? No. ¿El municipio produce riqueza? No, el sector privado. Lo único que vos ves, riqueza. Exactamente, lo único que vos ves en el municipio es la cantidad de empleados que tienen y cómo los distintos intendentes que han venido han incrementado la cantidad de empleados públicos. Y así lo vas a ver en distintos pueblos, provincia de Buenos Aires, Córdoba, en todos los distintos municipios los vas a ver. Entonces, ¿con qué te encontrás? Que toda esta gente que antes eran 600 y ahora son 1.200 en un municipio chiquito, y bueno, la cantidad de cheques que hay que emitir a fin de mes es cada vez más. Y para poder pagar todos esos cheques hay que recaudar más. Entonces, si tenés que recaudar más, entonces le pones el impuesto cuando vos recibís la factura de la luz, cuando recibís la factura del gas, le ponen impuestos municipales. Y porque es la forma más directa, fácil de recaudar, y entonces de esa forma vos podés seguir nombrando empleados públicos. Y lo que estás haciendo de esta manera es destruyendo la posibilidad de que se creen empresas pymes. Hay un estudio reciente donde digamos, en el país hay, no sé, no tengo bien preciso los números en estos momentos, pero en la Argentina hay cerca de una pyme cada 2.000 habitantes, mientras que en Brasil hay una cada 800, mientras en Chile hay una cada 200. Entonces, ¿qué significa esto? Totalmente. Y significa que cuanto más empresas haya, más posibilidades de generar trabajo hay para la gente. Cuanto más producción hay, más posibilidad de que haya empleo. Y que a su vez, si hay más empresas, ¿qué es lo que va a producir? Bueno, esta empresa paga más, me cambio de trabajo. Pero no que tengo que refugiarme en el Estado para garantizarme que a fin de mes voy a tener el cheque todos los meses. No va a pasar eso en algún momento. De hecho, ¿qué es lo que...? Ya está pasando, de hecho, empezó a pasar, porque era lógico. En algún momento eso se tenía que empezar a rever. Miremos las clases en Santa Cruz. Miren los maestros, ¿cuántos meses sin cobrar? Te iba a decir que Santa Cruz es una de las provincias de la Argentina que tiene mayor nivel de empleo público. Creo que el 90% tiene ese empleo público. Es inadministrable eso, digamos. Es impensable. Lo que tendría que haber, en vez de poner el ingenio en cómo cobrar impuestos, lo que tendrían que haber era haber puesto el ingenio en favor de la creación de puestos de trabajo, en favor de la creación de empresas que dieran mano de obra. Pero bueno, se ha trabajado al revés, lamentablemente. De cualquier manera, a ver, estoy pensando también el concepto de varias cuestiones, hasta estoy pensando temas conceptuales como ganancia mínima presunta, que te acordás también, ese es un concepto que no sé... Necesito otro programa para que explique ciertas cosas. Te pido, Ricardo, porque... Por suerte, esto ha sido un impuesto realmente nocivo. Tener que pagar un impuesto a las ganancias cuando vos no tenés ganancias. Claro. Porque te supone, el legislador en ese momento dijo, estimo que sí o sí las empresas tienen una ganancia equivalente al 1% de su activo. ¿Y en base a qué? Claro. O sea, hay empresas que se instalan y tienen varios años de instalación y de desarrollo del negocio hasta que empiezan a ganar plata. Y sin embargo tenían que pagar una ganancia presunta. Bueno, esto por suerte termina en el 2019. Eso es una vez. Me gusta que des buenas noticias también, que refresque las cosas. Está muy bueno, eso está muy piola. Hay algunas cosas también que ha hecho este gobierno, digamos, en el sentido que venimos hablando, ¿no? De que tiene que fortalecerse o darse oportunidades para las empresas pyme, que es una ley de fomento a la actividad productiva. Sí, la ley la ley conocida como ley pyme, ¿no? Exactamente, exactamente. Fortalecimiento productivo. Nosotros se estableció un impuesto de emergencia
como el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios en el año 2001 y todavía lo tenemos, y era de emergencia. Bueno, hoy no te están diciendo te lo sacamos el impuesto, pero lo que pagues de impuesto al débito y crédito te lo van a tomar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Con lo cual, por lo menos empezás a reducir la carga tributaria para el caso de las pymes, y esto después tiene un programa también para las empresas más grandes. Ricardo, vos sabés que créeme que me estoy quedando sin tiempo, pero esto ya da para otro programa para hablarlo, pero decime un poco lacónicamente la respuesta. ¿De verdad están desapareciendo los paraísos fiscales al mundo? De esto se viene hablando hace mucho, hay muchos tratados ya entre países en donde lo que son, digamos, las cuentas no declaradas no se puede tener más. ¿Esto es realmente así? Es realmente así. Va a ser un proceso todavía, pero el inicio ya los primeros pasos ya se dieron. A ver, yo te voy a nombrar un caso. Si querés, ponemos en la misma canasta Panamá, BVI, la isla de Man, todos los paraísos fiscales. Pongámoslos todos juntos. ¿Qué régimen tenían? ¿Eran malos? ¿Eran nocivos? Simplemente era un régimen de sociedades que no requerían identificar al dueño. ¿Qué te permitía a vos en esa situación? Utilizarla de manera eficiente, declarada para una actividad comercial, porque no te gravaba con impuestos que en la medida que no desarrolles una actividad local, como por ejemplo en Panamá, se utilizaban como sociedad de holding, como conducto en actividades comerciales. Entonces vos podías utilizarla legalmente, pero también lo podés utilizar para fines de ocultar tu patrimonio, que es lo que pasó normalmente en la mayoría de los casos. Y fundamentalmente, y nos estamos yendo, evitar lo que tengan que ver orígenes delictivos, temas del narcotráfico, todo eso. Hoy todo esto cambió. Claro. Panamá, BVI, Inglaterra ha obligado a todos sus territorios de ultramar a identificar a los beneficiarios efectivos. ¿Quiénes son los beneficiarios efectivos? Los verdaderos dueños que existen detrás de las sociedades. Esto ya está en marcha. Lo vamos a continuar porque un placer, verdaderamente didáctico, espectacular es, profesor, didáctico, bárbaro. Mil gracias, de verdad, Ricardo. Con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Chau. Hay un casino que es como vos, divertido, moderno, lleno de anécdotas y listo para sorprenderte. Disfrutá Casino del Mar, la sala que mejor premia la diversión.